los brazos del hombre más simple son del ingenio, y sus venas de joven calibre son del ingenio, y los guardias con voz de fusiles son del ingenio, y las manchas del plomo en las ingles son del ingenio, y la furia y el odio sin límites son del ingenio, y las leyes calladas y tristes son del ingenio, y las culpas que no se redimen son del ingenio. 20 veces lo digo y lo dije, son del ingenio. Nuestros campos de gloria repiten, son del ingenio. En la sombra del ancla persisten, son del ingenio. Y las culpas nunca redimen, son del ingenio. Y las culpas no se redimen, son del ingenio. La economía del siglo XX dominicana se levantó sobre el sudor y la sangre del pueblo haitiano. El país era despoblado hacia finales del siglo XIX. Había una población de 200.000 personas aproximadamente. Se han hecho estudios muy serios de demografía histórica, en los que Fran Moya ha hecho un trabajo excepcional. Fran Moya Pons, junto a Roberto Casá y Bernardo Vega, y han sido quienes han aportado aspectos fundamentales de la historia económica del país. Primero, fue una inmigración cocola. El país no tenía mano de obra, hubo que incentivarla. El país no tenía carreteras internas, Lili se transportaba por un barco para ver y atravesar la República. El país cayó en el endeudamiento total, perdió las aduanas. Los préstamos eran de tal manera, esos préstamos de Báez y de Lilis, de Buenaventura Báez, nos llevaron a que no podíamos pagarle a los tenedores de bonos. Y hace tiempo que volvemos a emitir muchos bonos, muchos papeles, que el gobierno se compromete a pagar a tasa de interés blanda y que el capital compra esos papeles. Hay capitales buitres, como los que han tomado en Argentina y comprado papeles argentinos, y que Tomás Griesa, ese juez federal norteamericano, tiene atrapado ahí a los argentinos con esos tenedores de bonos buitres que se comen los países con los bonos. Los Estados Unidos tomó control de las aduanas para cobrarse porque le compró la deuda a los ingleses. Y se adoptaron una serie de leyes. Había migrado un capital azucarero desde Cuba por la guerra a finales del siglo XIX de independencia cubana, donde Máximo Gómez jugó un rol importante. Tenemos que decir que nunca la industria azucarera de Cuba tuvo una fuerte presencia negra. Hubo una importación, pero no significativa. Y luego se cubanizó, para decirle de alguna manera, la zafra cañera cubana. Quiero decirles que Trujillo se propuso a finales del decenio de los 50 tener una mayor capacidad instalada de azúcar que Cuba, y lo logró. El Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Azucarera Dominicana, llegó a tener la mayor capacidad instalada del Caribe y una de las mayores del mundo. El ingenio Río Jaina era en ese momento el ingenio más grande del mundo. Uno de los más grandes, quizás segundo o primero.
Y ustedes saben que el ingenio Río Jaina era un ingenio inmenso. Se llegó a producir 1 millón de toneladas métricas en 1959. Al no existir mano de obra dominicana, se importó la mano de obra haitiana que estaba al lado de nosotros. Los Estados Unidos intervino a Haití en 1915 hasta el 35. Luego que los Estados Unidos entraron aquí en el 16 y se fueron en el 24 con el plan de evacuación, en Haití se quedaron 10 años más, 11 años más. Imagínense ustedes. Y la industria azucarera en ese periodo adquirió una notable expansión y dinamismo. Y ahí vinieron los bancos extranjeros. Y ahí está Vicini, que realmente, junto con empresas que heredaron la Puerto Rico Sugar Company y luego se quedaron como inversionistas privados y sobrevivieron junto con los Vicini al proceso de crecimiento de la industria azucarera en el periodo de Trujillo. Trujillo, aún después de la matanza de haitianos en 1937, siguió importando haitianos para el ingenio. Y en aquel entonces a los trabajadores se les pagaba con vales, no con dinero. Pero vamos arriba y volvemos en Ecomundo, ojalá que llueva en el campo. Ecomundo, ojalá, 4RD. Vamos a ver bien esta imagen, por favor, de todos lados. La cámara, por favor, que la recoge entera, la cantidad de gente que había ahí. Y la frise, por favor. Que la frisen. Acto de renuncia a la presidencia de la República del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, el 3 de septiembre de 1965 en la Plaza de la Constitución. No solamente hubo actos de masas frente al baluarte del Conde. Ese mismo día, vamos a frisar aquí, Héctor García Godoy Cáceres toma posesión como presidente de la República. Frísenlo, por favor. Toma de posesión de la presidencia provisional de la República en la tarde del 3 de septiembre de 1965, el mismo día en que en la mañana, volvamos a la foto anterior, por favor, se estaba haciendo este acto masivo donde Francisco Alberto Camaño Deñó renunciaba a la presidencia de la República. En la tarde, horas después, Héctor García Godoy asumía como presidente constitucional provisional. Les comentaba que Hanle Herman hizo un libro reciente y llamaba a esta presidencia el eslabón perdido. Pienso que habrá que hacer un estudio a la presidencia del Consejo de Estado presidida por Rafael F. Bonelli, quien organizó las primeras elecciones libres en el país. Son hechos relevantes porque aquí trajimos el periódico El Caribe, cuando fue proclamado presidente de la República Francisco Alberto Camaño Deñó. Y es interesante porque
estamos celebrando dentro de las efemérides de la Guerra de Abril al poeta Jacques Viot, haitiano, quien murió combatiendo por la libertad, la democracia y la participación y la lucha contra el invasor norteamericano. De manera que es interesante porque el pueblo haitiano y el dominicano están en una misma isla indisolublemente ligados. Por aquí veamos el mapa de Ecomundo. Veamos la islita que Hitler anuló con un dedo. Y que algunos dicen que un presidente viajero es el que ha dado a conocer esta isla. Que yo sepa, Colón llegó aquí. Imagínense si es conocida la isla. La catedral es patrimonio universal. La ciudad colonial, la Universidad Primada de América. Y realmente el problema fundamental es que por aquí entró la africanía también por primera vez en el continente. La africanía entró por la misma isla donde entró la hispanía. Por eso los hispanófilos niegan una parte de la historia, que es nuestro origen africano, porque sobre la esclavitud se organizó la plantación, la economía de plantación más importante del siglo XVIII y XIX. Haití era la colonia principal de Francia. Los barcos venían cargados de haitianos y desde ahí tomaban carga a los Estados Unidos vendiendo productos. Pero recordemos que los africanos poblaron a los Estados Unidos. Y todas las colonias del sur eran esclavistas, los confederados. Y ahora vemos la bandera de los confederados en esta situación racial en los Estados Unidos. Todos debemos reflexionar en este fin de semana, porque con una sentencia no se resuelve un problema de un siglo. No podemos pasar por alto personas bajo una resolución, declarar la patria, legislando hacia atrás, hacia 1929. Creo que el presidente de la República ha dado muestras de prudencia y hasta el momento, tengo que confesarlo, ha dado muestras de prudencia y de manejo eficaz de conflictos en muchas situaciones. Pero esta es una situación muy compleja. No es el caso de Bahía de las Águilas o de Loma Miranda. Es un caso en el que está involucrado el mundo, porque hoy día somos locales, globales, regionales y locales. De manera que mucha prudencia. Vamos a estudiar un poco de historia. Dejemos el fanatismo detrás. El Estado Islámico ha matado a una persona ayer en Francia. La xenofobia de un joven en los Estados Unidos, fanatizado, entró a una iglesia y mató 9 negros. Y Obama por primera vez usa la palabra nigger, que en Estados Unidos no se usa Afroamericans. De manera que no insuflemos el fanatismo contra un pueblo hermano. Muchas gracias. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.